fácilmente, por lo tanto, la galactosa es una de ellas, ¿cierto? Tiene mayor velocidad de absorción que la glucosa, y la fructosa tiene una menor velocidad de absorción. Tengan mucho cuidado con ello, porque estamos hablando de la velocidad de absorción, más no de otras cosas. ¿Bien? Porque después vamos a comenzar a hablar sobre la fructosa. Ustedes van a ver cuál es el transportador de fructosa del lado del enterocito hacia el espacio intercelular. Bien claro les dije que del enterocito al espacio intercelular, yo generalmente les digo cosas, vena corta, usamos GLUT2. ¿Bien? Sin embargo, cuando hablamos del ingreso de la glucosa, más fácilmente del paso, perdón, disculpen ustedes, de la fructosa del intestino o del lumen intestinal hacia el enterocito, es exclusivamente GLUT5. Digo exclusivamente porque cuando en el caso anterior les mencioné que era GLUT2, ese GLUT2 acepta glucosa, galactosa y fructosa, los tres. Bien, entonces acá, como repito, esta es velocidad de absorción, y este es como el 100%, por si acaso, de la velocidad, es del 43 y así se va disminuyendo. Esta gráfica, si bien es cierto, me permite explicar una serie de cosas, ¿cierto? Por ejemplo, la absorción del triglicéridos que llegan al hígado, ¿cierto? Mediante vena porta, de ahí, etc. Vamos a centrarnos en este caso solamente en lo que es carbohidratos, porque es el capítulo que estamos revisando en esta oportunidad. Una vez que esa glucosa ingresa al enterocito y de ahí pasa hacia el lado contraluminar, por la vena porta, va a ser enviada hacia el hígado. Y del hígado es enviada hacia los tejidos periféricos, ¿cierto? Músculo, cerebro, corazón y tejido adiposo. ¿Cómo ven? Básicamente para aquí. Ahí están los GLUT, ¿cierto? GLUT 1, 2, 3, 4 y 5. Les dije que había un promedio entre 20, podrían ser inclusive hasta 25 tipos de GLUTs. Los más importantes son estos que ustedes observaron acá y de los cuales vamos a hacer referencia en las clases, ¿cierto? GLUT 1, cerebro, intestino y placenta. GLUT 2 está en el hígado, en el riñón, en el intestino, ¿se acuerdan? Acabamos de conversar sobre ello, en la célula beta-pancreática. GLUT 3 está en neuronas y placenta. GLUT 4, ¿cuál es la importancia del GLUT 4? Disculpe, no es la importancia, mil disculpas. ¿Cuál es la diferencia entre el GLUT 4 y el resto de GLUTs? Así es dependiente de la insulina. ¿Estamos bien? Lo encuentran ustedes en músculo esquelético, en corazón y tejido adiposo. GLUT 5 está en el intestino delgado, transporta solamente fructosa hacia el entero. Una vez que la glucosa ingresa al enterocito, ¿cierto? ¿Cómo ingresa? SGLT1. Ingresa por transporte pasivo. ¿Sí? Básicamente son dos medios. ¿Vamos bien? Listo. También a través de GLUT, claro que sí. Una vez en el enterocito, va hacia el lado contraluminal, pasa mediante bomba de sodio, potasio, TPasa, ¿cierto? Y también pasa con GLUT2. ¿Hacia dónde? Hacia vena porta. De vena porta, como hemos visto en una gráfica precedente, ¿sí? Se va hacia los tejidos periféricos. Esa es la manera como llega glucosa hacia el hígado, por vena porta. Ello, es decir, la presencia de glucosa, lo que va a propiciar es la síntesis y además la liberación de insulina. Pero ojo, la insulina es el que va obviamente a favorecer el ingreso de glucosa en dos tejidos. ¿Cuáles son ellos? Uno es tejido adiposo, ¿sí? Y el otro muscular. ¿Bien? Esas células beta-pancreáticas también tienen receptores para acetilcolinas, colecitoquininas, y estos de acá son también estimulantes de la síntesis de insulina. Pero el más potente estímulo para la síntesis de insulina, es la glucosa. ¿Se acuerdan cuando hablamos de
4, yo tenía 2, que aparentemente son 2. Tienen que repasar, por favor. ¿Estamos bien? El receptor de la insulina es un heterotetrámero, ¿cierto? Hetero porque son diferentes, no son iguales. Tetra son 4 subunidades, 2 subunidades alfa y 2 subunidades beta. ¿Estamos bien? Que tiene una parte, ¿cierto?, extracelular, una parte transmembrana y una parte intracelular. ¿Bien? ¿Se acuerdan que en esta parte intracelular que había? Perdón, disculpen. 3 zonas especiales, ¿cierto? Voy a avanzar rápido. Me acabo de recordar que tengo otra presentación y no puedo detenerme en algo que ya les expliqué, pero acá nomás repito. Tenía 3 zonas importantes: la zona yuxtamembranal, la zona denominada asa de activación y la tercera zona denominada carboxilo terminal. ¿Por qué eran importantes esas zonas? Porque va a ser en esas zonas donde se va a autofosforilar. ¿Qué significa autofosforilar? Que este mismo receptor de la insulina se va a propiciar esa fosforilación. ¿Bien? De manera tal que si no se fosforila adecuadamente, tampoco va a promover la fosforilación en sitios específicos de IRC1 e IRC2 y toda la señal denominada cascada arriba-abajo no se activaría. ¿Estamos bien? Por eso acá hablan de señal de transducción, ¿cierto? ¿Por qué? Porque acuérdense que llegaba a AKT, ¿cierto? AKT impedía ¿qué cosa? Que RAP-GTP se convierta en RAP-GDP. ¿Y quién participaba ahí? La proteína G pequeña AS160. ¿Bien? Tienen que repasar, por favor. Y esa RAP-GTP, ¿qué es lo que permitía? Permitía primero la salida de GLUT de la vesícula que lo estaba contenida y la translocación de este hacia membrana celular. Una vez en membrana celular, GLUT4 ingresa a la glucosa y hace un solucionado, que es lo que están viendo ustedes acá. Cuando hablamos de la homeostasis energética, es la manera como se mantienen los niveles de glucosa en sangre. ¿Estamos bien? Cuando hablamos a corto plazo, estamos hablando de un promedio entre 24 y 48 horas. ¿Y cómo se hace ello? Ellos se hacen inicialmente se decía que esta era una respuesta neuronal a la glucosa, que eran modelos glucostáticos y glucodinámicos, pero que finalmente no permitían explicar todo lo complejo que en realidad es este proceso. Bien, por cuyo motivo hoy en día hay una explicación que obviamente es más afectada. Las proteínas de la dieta producen la saciedad y existen diversos productos metabólicos como fluvato, lactato y cetonas que inhiben la sensación de hambre, y muy probablemente ello sea el motivo por el cual las personas, cuando ya están en el tercer o cuarto día de una huelga de hambre, es decir, dejan de ingerir alimentos, pierden el apetito. ¿Estamos bien? Listo. Seguimos con regulación a corto plazo. ¿Qué sucede en el tracto gastrointestinal? Van a ver señales que son emitidas por, en este caso, los receptores gastrointestinales, que van a responder a productos como son los azúcares, los ácidos grasos, los péptidos y los aminoácidos. También una vez que uno ingiere alimentos, estos llegan al intestino, y en el intestino ¿qué va a suceder? Van a haber quimioreceptores gastrointestinales que van a dar justamente respuesta a la presencia de estos nutrientes en el intestino. ¿Bien? Y el ingreso de alimentos en el estómago y intestino proximal activan receptores de distensión y mecanorreceptores. Estos procesos anteriores lo que van a producir es saciedad. Fácil. ¿Recuerdan ustedes o de repente, uno, o lo aprendieron en el colegio por historia, o dos, de repente han visto películas en este sentido, que lo que les ha permitido es tener una visión de lo que sucede realmente? Por lo que les voy a mostrar a continuación. En la época de los romanos, en las cuales habían unas grandes reuniones, ¿cierto? En grandes banquetes, la gente comía, obviamente, ¿cierto? Producía una distensión abdominal, porque ustedes saben que el estómago es una bolsa muscular que se distiende. Al distenderse, va a producir ¿qué cosa? Saciedad. ¿Qué es lo que producía entonces ¿qué es lo que hacían estas personas ante la saciedad que se producía como consecuencia de estos alimentos? Salía un momento de la reunión y se inducían a vómito. ¿Estamos bien? Una vez que habían devuelto los alimentos ingeridos, regresaban otra vez y obviamente seguían la reunión y seguían ingiriendo alimentos. Sigamos con las señales emitidas en el tracto gastrointestinal. Tenemos la colecistoquinina, secretada por el intestino delgado proximal, que inhibe el apetito y es un inhibidor
vaciamiento gástrico. ¿Estamos bien? Y si no se queda vacío el estómago, entonces ¿qué produce? Saciedad. Esa información va a ser producida por las neuronas hipotalámicas. ¿Bien? Entonces miren ustedes, aquí tienen el neuropéptido Y, es cierto que actúa hacia en el centro del hambre, que estimula la grelina también, pero la leptina no. La leptina lo que hace es inhibir el centro del hambre. ¿Está bien? La leptina va a ser producida en el tejido adiposo y la grelina en el estómago. Tenemos ahora el péptido Y, no se dice péptido YY, sino YY. Este péptido YY lo que hace es atenuar la ingesta de alimentos inhibiendo la motilidad intestinal. Y si inhibe la motilidad intestinal, los intestinos no se mueven, obviamente también va a producir el mismo efecto que mencionamos hace un instante, que es la saciedad. La grelina, salud, es una hormona producida por el estómago, pero también por el hipotálamo. ¿Estamos bien? Y lo que hace la grelina es incrementar el apetito. ¿Estamos bien? A diferencia de la leptina tiene una función diferente a lo que la leptina. Entonces, el llenado gástrico, el péptido Y y la leptina van a actuar sobre el hipotálamo, finalmente produciendo lo que es saciedad. Este es un efecto a corto. Cuando hablamos ya de una regulación a largo plazo, acuérdense ustedes que habíamos hablado de que la regulación a corto plazo, ¿estamos hablando de cuánto? 24 a 48 horas. ¿Estamos bien? Listo. Cuando hablamos ya de largo plazo, hablamos obviamente después de pasarse esas 48 horas en adelante. Bien, ahí la insulina, la concentración de esta en el plazo, en ayunas, y la respuesta que tiene la insulina a la ingesta de alimentos va a guardar correlación con la adiposidad corporal. ¿Está bien? Va a modular el balance energético y eso lo hace inhibiendo la ingesta de precursores energéticos y también mediante la termogénesis, la incrementa. ¿Okay? Hay una sensibilidad al efecto de la colecistoquinina, ¿okay? Y ello va a conllevar a la saciedad, que es potenciada porque tiene un efecto sobre todo a nivel del sistema nervioso central. Entonces yo les decía que la leptina y la insulina, ¿qué es lo que hacen? Inhibe el apetito, ¿cierto? Cosa que no lo hace la leptina. ¿Estamos bien? Bien. La leptina disminuye la ingesta e incrementa el gasto energético. Esa es la manera como trabaja esta leptina. Hace muchos años, yo diría, sí, como 20 quizás, había muchos trabajos, incluso en nuestro país, sobre leptina. Bien, porque si la leptina disminuye la ingesta, ¿qué es lo que debería producir? Debería producir que la persona baje. ¿No bien? Entonces, administración de leptina disminuye de manera drástica el apetito y lo que lo decía hace un instante, ¿no? La persona debe bajar de peso. Finalmente, con respecto al efecto de la insulina sobre el transporte de la glucosa a través de membrana, ya de lo que hemos conversado, ustedes simplemente deducen que en el músculo y en el cosito son los únicos que dependen de insulina. No hay otro tejido que dependa de insulina. ¿Bien? No hay más. Me olvidaba comentarles, bueno, sí, porque la siguiente no es. Me olvidaba comentarles acá algo respecto a la leptina, ¿cierto? La leptina está presente en todos, pero ¿qué sucede? ¿Qué les he dicho? Que la leptina disminuye la ingesta, ¿no es cierto? Entonces, si yo aumento la leptina en una persona, ¿qué va a pasar? Va a bajar de peso, ¿no es cierto? Les digo, los obesos tienen la leptina elevada. ¿Por qué? Porque el obeso, si usted me dice, profesor, tiene la leptina elevada, entonces no debería ser obeso, porque usted me está diciendo que la leptina incrementa el gasto energético y obviamente produce cantidad de peso. ¿Por qué entonces el obeso, teniendo la leptina elevada, sigue siendo obeso? ¿Resistencia a qué? Así es. Hay una resistencia a la leptina. ¿Estamos bien? Es como los receptores, y se puede arreglar ello, o se puede corregir ello, arreglar, no se puede, claro, no. ¿Se puede corregir ello? No, porque estamos hablando que este problema es a nivel de
de receptores. Por lo tanto, no se puede corregir. Bien, listo. Habíamos hablado de esto y finalmente acá para hablar simplemente de los destinos metabólicos que tiene la glucosa, ¿cierto? Obviamente la glucólisis, de la cual vamos a hablar a continuación. Después tenemos la vía de las pentosas. La vía de las pentosas es importante básicamente por dos aspectos que los vamos a ver en la siguiente clase. Uno de ellos es la formación de NADPH y la otra es la formación de ribosa 5-fosfato. La ribosa 5-fosfato es importante, ¿por qué? Porque es un precursor de los ácidos desoxirribonucleicos y ribonucleicos. ¿Está bien? La vía de los ácidos sulfúricos, que entre otras cosas, escuchen bien, ¿sí?, permite la excreción de algunos fármacos. Y finalmente, también la glucosa sirve para la biosíntesis del glucógeno, a lo que en algún momento yo no